2 de febrero de 2017. Se inicia esta sesión y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los ciudadanos diputados que integran la 62ª legislatura y hecho lo anterior, informe con su resultado. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Presente. Diputado Enrique Padilla Sánchez. Diputado César Freddy Cuateconsi Cuautle. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Presente. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Se encuentra la mayoría de los diputados, presidente. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de enero de 2017. Punto número 2, lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos de Alzayanca, Calpulalpan, Coacomulco, Santorum de Lázaro Cárdenas, Xalocto y Xaltocan designen una comisión especial de regidores para que se haga cargo de la administración y gobernabilidad de las presidencias de comunidad que a la fecha no tengan presidente de comunidad, que presenta la diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis. Punto número 3, lectura de la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se ordena el inicio de los trabajos para la implementación del proceso legislativo tendente a crear el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado Enrique Padilla Sánchez. 4. Lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y punto número 5, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
Se informa el resultado de la votación, 22 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para desahogar el primer punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura al contenido del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero del 2017. Con el permiso de la mesa, propongo se dispense la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero del 2017 y se tenga por aprobada en los términos en que se desarrolló. Se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, y quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. ¿24 votos? Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse a manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la lectura del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero del 2017 y se tiene por aprobada en los términos en que se desarrolló. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos de Alzayanca, Calpulalpan, Coacomulco, Santorum de Lázaro Cárdenas, Xalostoc y Xaltocan designen una comisión especial de regidores para que se haga cargo de la administración y gobernabilidad de las presidencias de comunidad que a la fecha no tengan presidente de comunidad. Con su permiso, diputado presidente. Con fundamento en los artículos 114 y 117 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se hace notar a este cuerpo colegiado ausencia de normatividad en relación a las presidencias de comunidad que a la fecha carecen de autoridad electa en el proceso electoral del pasado 5 de junio de 2016. Pues el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a lo largo de sus 60 fracciones, no establece que este Congreso tenga facultades específicas para regular la falta de presidentes de comunidad. Únicamente encontramos en la fracción octava del ordinal antes mencionado que el Congreso del Estado tiene facultades para designar un consejo municipal. Sin embargo, tales supuestos se refieren cuando se haya declarado desaparecido o suspendido un ayuntamiento, o cuando se declaren nulas las elecciones o empatadas. Incluso establece la hipótesis de la elegibilidad de la planilla triunfadora, pero reitero, tales hipótesis no aplican para las presidencias de comunidad. Actualmente enfrentamos un escenario no regulado en nuestra Constitución local e insuficientemente normado en la ley municipal. En un futuro próximo es inminente que se celebren elecciones extraordinarias que debe convocar el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, dado que las elecciones ordinarias fueron anuladas y en otro caso resultaron en empate en presidencias de comunidad en los municipios de Alzayanca, Calpulalpan, Coacomulco, Santorum de Lázaro Cárdenas, Xaltocan y Xalostoc. Situación que es del dominio público y ante la aparente laguna legislativa es necesario tomar medidas de gobernabilidad en estas presidencias de comunidad,
donde a 31 días de haberse convocado los cargos de elección popular en el Estado, en estos casos concretos, esa renovación republicana y democrática no ha sido posible en el barrio de Santiago, municipio de Alzayanca, La Garita, municipio de Alzayanca, San Miguel Buenavista, municipio de Coajomulco, La Providencia, municipio de Santorum de Lázaro Cárdenas, Colonia Santa Marta, sección tercera, municipio Xalosto, San Cristóbal Zacacalco, municipio de Calpulalpan, San José Texopa, municipio de Xaltocan. La falta de regularización se advierte en la Constitución particular del Estado, en la ley municipal, así como en la ley electoral. Deben ser colmados para prevenir escenarios no deseables de ingobernabilidad, pues la normatividad vigente no prevé la hipótesis concreta de cómo cubrir la ausencia de presidentes de comunidad, por razón de nulidad de elección y en su caso de empate de la misma, donde la autoridad electoral, en su calidad de órgano autónomo, tiene la responsabilidad de reponer el proceso electoral mediante elección extraordinaria. Por esta razón, es necesario que esta soberanía emita reglas claras para este supuesto a seguir por los ayuntamientos a efecto de ordenar transitoriamente el funcionamiento y gobernabilidad en las comunidades donde en estricto derecho se advierte vacío de representación. Por eso, diputadas y diputados, les pido que acompañemos la iniciativa de dictamen con proyecto de acuerdo que a continuación someto a consideración. Iniciativa con acuerdo y proyecto de decreto por el que se exhorta a los municipios para que a la brevedad nombren una comisión de regidores a efecto de que se hagan cargo de la administración en las presidencias de comunidad que al día de hoy no tienen titular en virtud de la nulidad de la elección o empate del resultado. Exposición de motivos. Como se advierte en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el municipio es la base de la división territorial del país y que uno de los principios fundamentales es el municipio libre, de tal forma que no existan autoridades intermedias entre este y las demás instituciones de la estructura gubernamental, ya sea estatal o federal. Que de la lectura y de la interpretación armónica de los artículos 7, 27, 54, fracciones sexta y 35, así como artículo 86 a 94 de la Constitución Política de los Estados del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, no establece la forma en la que habrá de suplir la falta de presidente de comunidad por haber resultado fallida la elección o en su caso empatada. 3. Por lo tanto, en la ley municipal, en sus artículos 33, 46, 112, fracción primera, 113 al 120, tampoco se establece cuál será el procedimiento para cubrir los vacíos de representación de las presidencias de comunidad donde exista ausencia del titular, porque el proceso electoral inmediato anterior haya sido declarado nulo y en su caso se haya tenido un empate. Desde esta perspectiva, válidamente, podría designarse un presidente de comunidad interino. Sin embargo, con vista a los principios democráticos y republicanos establecidos en el artículo 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal proceder sería incorrecto, pues no se establece tal figura para la institución que hoy nos ocupa. Por esta causa, de la interpretación armónica de los artículos 46 y 33 de la Ley Municipal para el Estado de Tlaxcala, son los ayuntamientos quienes tienen la posibilidad real y jurídica para nombrar una comisión especial que se ocupe de la gobernabilidad y administración de las presidencias de comunidad, proponiendo incluso de nuestra parte que sea integrada la comisión referida por 3 regidores, debiendo recaer la responsabilidad en el regidor que tenga a su cargo la Comisión de Hacienda, en el regidor que tenga a su cargo la Comisión de Gobernación, Seguridad Pública, Vialidad y Transporte y por último la Comisión de Territorio, por ser estas las funciones de tales comisiones afines a las necesidades más inmediatas de la población en esas comunidades. Lo anterior en términos del artículo 47, fracción 1, 2 y 8 de la Ley Municipal. Incluso en términos del artículo 117 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, por ser un tema de urgente resolución, pues han transcurrido más de 30 días sin que se tenga certeza de la representación en las comunidades mencionadas. Por ello se pide se dispense el requisito de turno a comisión en virtud de la urgente y obvia resolución. Por lo expuesto, fundado y motivado, presento esta soberanía de la 62 legislatura del Estado de Tlaxcala el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en los artículos 47, 48 y aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, 10, inciso B, fracción tercera, Ley Orgánica del Poder del Estado
del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 114 y 117, y relativos del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se exhorta a los ayuntamientos de Alzayanca, Calpulalpan, Coajomulco, Santorum de Lázaro Cárdenas, Chaltocan, Xalostoc, para que a la brevedad designen una comisión especial de regidores y que se haga cargo de la administración y gobernabilidad de las presidencias de comunidad que a la fecha no tienen presidente de comunidad electo. Segundo, la comisión que designe el Cabildo Municipal tendrá vigencia hasta en tanto toma posesión la autoridad emanada del proceso electoral extraordinario para tal efecto se realice. Tercero, se instruye al secretario parlamentario a efecto de que mediante oficio se haga saber la presente exhortación a los ayuntamientos de Alzayanca, Calpulalpan, Santorum de Lázaro Cárdenas, Xalostoc y Xaltocan para su debido cumplimiento. Cuarto, publíquese el presente en el periódico oficial de Gobierno del Estado de Tlaxcala. A los 31 días del mes de enero del 2017, en Tlaxcala Capital, Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Es cuanto. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y a la de Asuntos Electorales para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se ordena el inicio de los trabajos para la implementación del proceso legislativo tendente a crear el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala. Con su permiso, señor presidente, honorable asamblea, el que suscribe, diputado Enrique Padilla Sánchez, en mis respectivos caracteres de integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta 62 legislatura del Congreso del Estado y presidente de la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales de este Poder Soberano Local, respetuosamente manifiesto que, en ejercicio de las facultades que se me confieren en los artículos 45 y 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 29, fracción quinta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta entidad federativa, aplicable por analogía, me permito someter a la consideración de esta Asamblea Legislativa Estatal la presente iniciativa con proyecto de acuerdo por el que se dispone iniciar los trabajos inherentes al proceso legislativo para implementar el sistema anticorrupción del Estado. Se faculta a la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales para que coordine las labores relativas y se convoque a los entes facultados para presentar iniciativas de ley a las organizaciones sociales, especialistas y a la sociedad en general a participar en las actividades correspondientes. A efecto de motivar la proposición aludida, procedo a expresar la siguiente exposición de motivos. 1. El Sistema Nacional Anticorrupción se implementa en la Constitución Política Federal mediante decreto del Congreso de la Unión publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del año 2015. Cito, artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Termina la cita. Asimismo, en el último párrafo de este dispositivo constitucional se estableció como obligación de las entidades federativas crear sus respectivos sistemas locales, los cuales deberán seguir las directrices del sistema nacional. Dice,
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 2. Efectivamente, si revisamos la cronología daremos cuenta de la conformación de un sistema novedoso en nuestro país con la participación de los partidos políticos, del Gobierno de la República y de la sociedad civil. 2012, 14 de noviembre. Como presidente electo, Enrique Peña Nieto presenta una iniciativa para crear una Comisión Nacional Anticorrupción, con la que se preveía un nuevo sistema de rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción. Sustituiría a la Secretaría de la Función Pública, por lo que al asumir el cargo el mandatario federal no designa titular alguno para esta dependencia. 2 de diciembre, en un acuerdo entre el Ejecutivo y las tres fuerzas políticas más importantes del país, se firma el Pacto por México, entre cuyos compromisos está una reforma sobre el combate a la corrupción. 2013, 14 de diciembre. El Senado de la República aprueba la propuesta presidencial para crear la Comisión Nacional Anticorrupción y se envía a la Cámara de Diputados para su análisis. 2014, 20 de octubre. El Partido Acción Nacional presenta una nueva propuesta con 6 puntos, entre los que destaca la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, un comité ciudadano para la ética pública, el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública y la conformación de un Consejo Nacional en la materia, entre otros. Diciembre 2014, febrero 2015. Organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Transparencia Mexicana e Instituto Mexicano para la Competitividad, lanzan la campaña 3 de 3, para que los aspirantes a cualquier puesto de elección popular hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de posibles conflictos de intereses. Esto más tarde será propuesto para incluirse en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y que aplique a los servidores públicos. Los legisladores presentan la plataforma Legislador Transparente MX, en la que todo representante del Congreso de la Unión pueda hacer públicas sus declaraciones de manera voluntaria. 3 de febrero, el presidente Enrique Peña Nieto designa al primer secretario de la Función Pública de su administración. Al realizar el nombramiento, el mandatario anuncia una serie de acciones anticorrupción, entre las cuales está la presentación de la declaración patrimonial y de posibles conflictos de intereses por parte de altos funcionarios, así como la creación de una unidad especializada de ética y prevención de conflictos de intereses. 26 de febrero. La Cámara de Diputados aprueba una propuesta de reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. 27 de mayo. Tras la aprobación en el Senado y en más de 16 congresos locales, la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción es promulgada por el presidente Peña Nieto. Como hemos visto en esta cronología, se destaca que aún con diferentes perspectivas, los intereses son los mismos: el cuidado de la hacienda pública, el cuidado de la no injerencia del capital en la toma de decisiones o el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, y como han descrito esta complejidad Luis Carlos Ugalde, Mario Amparo Cázar o Viridiana Ramos, entre otros. El ejercicio de la lucha contra la corrupción debe ser horizontal, no debe depender del poder. En el 2013, la propuesta de reforma inicial planteaba un sistema con un SAR anticorrupción. Las organizaciones civiles se organizaron y presentaron propuestas que nutrieron el sistema aprobado en mayo de 2015. El sistema anticorrupción debe ser con un globo con N vectores internos. Para que el globo crezca, se necesita que todos los vectores, es decir, que todas las áreas institucionales involucradas crezcan en la misma proporción. Si solo uno de los vectores crece o si se invierte en un área, se revienta el globo, fracasa el sistema. El nuevo sistema propone así un marco coherente entre las áreas de investigación, penal, prevención, de control interno y de transparencia. El sistema debe seguir esta lógica.
debe construirse para depender de la ciudadanía, no del poder. En tal virtud, la Ley General del Sistema Anticorrupción constituye un instrumento operativo en que se basa la organización, coordinación y funcionamiento de tal sistema. Así, en lo que interesa, con relación a las entidades federativas, en el artículo 36 del ordenamiento legal en cita literalmente, se dispone, artículo 36, las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo a las siguientes bases. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a las que esta ley otorga al sistema nacional. Tendrán acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones. 3. Las recomendaciones, políticas públicas e informes que emita deberán tener respuesta de los sujetos públicos a quienes se dirigen. 4. Deberán contar con las atribuciones y procedimientos adecuados para dar seguimiento a las recomendaciones, informes y políticas que emitan. 5. Rendirán un informe público a los titulares de los poderes en el que den cuenta de las acciones anticorrupción, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones. Para este efecto, deberán seguir las metodologías que emite el Sistema Nacional. 6. La presidencia de la instancia de coordinación del sistema local deberá corresponder al Consejo de Participación Ciudadana y 7. Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las entidades federativas deberán reunir como mínimo los requisitos previstos en esta ley y ser designados mediante un procedimiento análogo al previsto para el Consejo de Participación Ciudadana. Con los fundamentos constitucional, supraindicado y legal, recién transcrito, la Ciudad de México y diversos estados de la República han iniciado la implementación de sus correspondientes sistemas locales anticorrupción, la cual se va dando de forma gradual y progresiva, atendiendo a las circunstancias de cada entidad federativa y merced a los mencionados aspectos aún pendientes a nivel federal. Lo hasta aquí expuesto revela la necesidad imperiosa de que esta 62 legislatura del Congreso local inicie los trabajos tendientes a crear, regular e instrumentar el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala, con relación al cual desde ahora se propone que se denomine específicamente Sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala. Ello deberá ser así, siguiendo las directrices indicadas en el artículo 113 de la Constitución Política Federal y las leyes generales al efecto expedidas. Por ende, será menester efectuar las siguientes acciones. Número 1. Deberá reformarse y adicionarse como corresponda la Constitución Política del Estado a efecto de prever y dar existencia constitucional al sistema de ética e integridad pública del Estado. 2. Bajo los lineamientos de las leyes generales correlativas, deberán expedirse la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. 3. Expedir la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. 4. Reformar, adicionar y o derogar, en cuanto resulte necesario y pertinente, las disposiciones de las leyes estatales siguientes. A. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. B. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala. C. La Ley Orgánica de la Institución del Ministerio Público en el Estado de Tlaxcala. D. La Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus municipios. E. La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Tlaxcala. F. La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. G. La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. H.
la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, y el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. J. El Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. K. Las demás que por razón de la materia lo requieran, a efecto de ajustar su contenido al objeto y modo de operar de los sistemas nacional y estatal anticorrupción. Es oportuno señalar que, de forma destacada, entre las medidas legislativas a instrumentarse en las leyes locales relacionadas, habrán de fijarse las facultades relativas de la Contraloría del Ejecutivo Estatal, así como de los órganos internos de control de los municipios y demás entes públicos locales, y deberá preverse la Fiscalía Estatal especializada en el combate a la corrupción. 5. A manera de precisión y para orientar el trabajo legislativo inherente, deberá tomarse en consideración que, atento al contenido de los invocados artículos 113 de la Constitución Federal y 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, el sistema de ética e integridad pública del Estado deberá conformarse con un comité coordinador, un comité estatal de participación ciudadana y un comité rector de control y fiscalización, los cuales deberán integrarse como señala enseguida. 1. Comité coordinador. A. Presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana, quien también lo presidirá. B. Auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado. C. Titular de la Fiscalía Estatal especializada en combate a la corrupción. D. Contralor del Poder Ejecutivo Estatal. E. Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. F. Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado. G. Representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado. 2. Comité Estatal de Participación Ciudadana, constituido por 5 ciudadanos destacados en los ámbitos de transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción. 3. Comité Rector de Control y Fiscalización. A. Auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado. B. Contralor del Poder Ejecutivo Estatal. C. Titulares de las Contralorías de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado. D. Titulares de las Contralorías de los organismos autónomos estatales. E. Síndicos municipales. 6. En mérito de lo expuesto, a efecto de formalizar los trabajos inherentes, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ante este Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, me permito anunciar que a partir de esta fecha que nos reintegramos, con fundamento en lo establecido en los artículos 46, fracción primera, y 54 fracciones primera y segunda de la Constitución Política de esta entidad federativa, y 29 fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, sin perjuicio de las idénticas facultades de los demás integrantes de esta 62 legislatura, nos abocaremos a la formulación y presentación de las iniciativas para la creación de leyes, así como de las relativas a las reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de los ordenamientos legales preexistentes, a efecto de lograr la implementación normativa integral del sistema de ética e integridad pública del Estado de Tlaxcala. 7. Considerando que en el artículo 62 bis, fracciones 1 y 6 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se determina que la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales le corresponde coordinar y supervisar las acciones tendientes a garantizar el acceso a la información que sea clasificada como pública, así como elaborar los dictámenes con proyecto de decreto o acuerdos sobre los asuntos que les sean turnados según sea el caso, y dado que entre los propósitos fundamentales de la implementación del sistema de ética e integridad pública del Estado de Tlaxcala se contempla el transparentar el ejercicio de la función pública,
gubernamental, es válido concluir que a la mencionada comisión le compete asumir la coordinación de los trabajos tendientes a instrumentar el proceso legislativo para crear el sistema. Lo anterior habrá de ser así, desde luego, actuando en comisiones unidas con la de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos, atento a las facultades que a dicho órgano colegiado le asisten para conocer y dictaminar con relación a las iniciativas de reformas, adiciones y derogaciones a la Constitución Política del Estado, a las leyes orgánicas y reglamentarias que deriven de aquella, así como respecto de la legislación administrativa de esta entidad federativa. Atento a lo previsto en el numeral 57, fracciones 2, 3 y 4 del ordenamiento reglamentario invocado. 8. Dada la trascendencia implícita en la creación del sistema de ética e integridad pública del Estado de Tlaxcala, derivada de la pretensión de que sus efectos permeen en todos los ámbitos de la vida pública y privada de la sociedad tlaxcalteca, mediante la regulación, evaluación y sanción de las conductas relevantes en materia de ética en el servicio público, hago un llamado a todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, a que nos sumemos a este esfuerzo, que dotemos a Tlaxcala de un sistema anticorrupción moderno, eficiente y preciso, que por idénticas razones es menester convocar a los entes que constitucionalmente tienen la facultad de presentar iniciativas de ley para que, en su caso, las formulen enriqueciendo el tema a analizar a las organizaciones sociales, a especialistas interesados en la materia, para que se manifiesten y brinden sus aportes, que seguramente serán valiosos, y a la sociedad tlaxcalteca en su conjunto, para que participe por las vías institucionales en la confección del sistema de mérito. Lo anterior se justifica atendiendo a lo establecido en los artículos 63, párrafos primero y segundo, y 80 del reglamento interior de este Congreso Estatal, que en lo que interesa literalmente es del tenor siguiente. Artículo 63. Al recibir las comisiones los asuntos que les turnen, si el caso lo permite, podrán realizarse consultas y foros de participación social, así como comparecencias de los particulares y de los servidores públicos relacionados con el asunto. Artículo 80. Para expedir los proyectos que se les requieran, las comisiones podrán convocar a los demás diputados y allegarse las opiniones de la ciudadanía en general, así como de especialistas para ilustrar su juicio. De igual manera podrán solicitar por conducto de su presidente la información y las copias de documentos que obren en poder de las dependencias públicas del Gobierno del Estado para celebrar entrevistas con los servidores públicos de los gobiernos federal, estatal y municipal. 9. Finalmente, en atención a que se haya transcurriendo el término de un año de que se dispone para la implementación normativa del sistema de ética e integridad pública del Estado, señalado en el artículo segundo transitorio del decreto por el que el Congreso de la Unión expidió la Ley General del Sistema Anticorrupción, así como otros ordenamientos legales y adecuaciones a diversas leyes federales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio del año inmediato anterior, mismo que inició su vigencia al día siguiente, excepto por cuanto hace a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sin perjuicio de lo dispuesto en los diversos numerales transitorios segundo y cuarto del Decreto de Reformas y Adiciones a la Constitución Política Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de mayo del año 2015, y dada la evidente complejidad y requerimiento del tiempo para desarrollar los trabajos que competen a este Poder Legislativo en la materia, debe estimarse que la emisión del acuerdo que aquí se propone constituye un asunto de obvia y urgente resolución. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 120, 121
y 129 del reglamento interior de este Poder Legislativo local, por lo que solicito que en esta sesión plenaria se dispense el trámite legislativo que ordinariamente correspondería a esta iniciativa y de inmediato se proceda a su discusión y aprobación. En su caso, del proyecto de acuerdo que prosigue. En mérito de lo expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 45 y 54, fracción 60 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y 9, fracción 3, 10, apartado B de la fracción 7 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Estatal, la 62 Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala ordena el inicio de los trabajos para la implementación del proceso legislativo tendiente a crear el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala, el cual deberá denominarse específicamente Sistema de Ética e Integridad Pública del Estado de Tlaxcala. Segundo, de conformidad con lo establecido en los artículos 82, fracciones 20 y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 57 fracciones 1, 2 y 3 y 62 bis, fracciones 1 y cuarto del reglamento interior del Congreso del Estado, se encomienda a la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales la coordinación de los trabajos para la implementación del proceso legislativo tendiente a crear el sistema de ética e integridad pública del Estado de Tlaxcala, actuando en comisiones unidas con la de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos. Tercero, se convoca a los entes facultados para presentar iniciativas de ley a las organizaciones sociales interesadas en el tema de combate a la corrupción, a los especialistas en la materia y a la sociedad en general a participar en el proceso legislativo tendiente a crear el sistema de ética e integridad pública del Estado de Tlaxcala en las etapas y bajo los lineamientos que oportunamente emita la Comisión de Información Pública y Protección de Datos Personales, en atención a lo dispuesto en los artículos 63, párrafos segundo y 80 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Cuarto, con fundamento en el artículo 9, fracción 3, parte final, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, publíquese el presente acuerdo en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones de Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, a los 2 días del mes de febrero del año 2017. Atentamente, diputado Enrique Padilla Sánchez. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez. Gracias. En virtud de que la emisión del acuerdo que propongo constituye un asunto de obvia y urgente resolución, con fundamento en lo que se dispone en los artículos 120, 121 y 129 del Reglamento Interior de este Congreso Estatal, solicito que se dispense el trámite legislativo que ordinariamente correspondería a esta iniciativa y de inmediato se proceda a su discusión y aprobación. Muchas gracias. Antes de someter a votación la petición de nuestro diputado Enrique Padilla Sánchez, quiero dar una cordial bienvenida a los vecinos de la colonia Francisco Saravia del municipio de Calpulalpan. Bienvenidos, vecinos de
municipio de Calpulalpan. Ahora sí, se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en la que solicita se apruebe en este momento la iniciativa dada a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Nuevamente se somete a votación la propuesta formulada por el ciudadano diputado Enrique Padilla Sánchez, en la que solicita se apruebe en este momento la iniciativa dada a conocer. Se emite el resultado de la votación, 25 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por unanimidad de votos. En consecuencia, se procede a la aprobación de la iniciativa dada a conocer por el diputado Enrique Padilla Sánchez. Con fundamento en los artículos 120 y 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular la iniciativa con proyecto de acuerdo. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen dado a conocer. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Alberto Amaro Corona. Con su venia, señor presidente, compañeras, compañeros diputados, medios de comunicación, ciudadanos que hoy nos acompañan. El tema de la corrupción, no tenemos ninguna duda que es un tema sumamente importante. Por eso queremos manifestarnos a favor de que se empiecen los trabajos en esta materia, porque no tenemos la menor duda de que en este país tenemos 2 grandes problemas, la corrupción y la impunidad, que han carcomido las esferas de la sociedad como 2 grandes cánceres. Y por supuesto que lo podemos decir de manera muy puntual, muy enérgica. Hoy está muy cuestionada la vida pública. Y muestra de ello es que hoy se viven tiempos inéditos, donde la constante es que el gobernante de turno se ha cuestionado y se ha perseguido de manera muy puntual, y no es otro el asunto más que la corrupción. Viene a mi memoria los acontecimientos bochornosos, los acontecimientos deplorables de la vida pública en el estado de Veracruz, como el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, tuvo que salir huyendo, solicitar licencia antes de que terminara su periodo, y que por supuesto
tendría que huir como un ladrón, como así fue su comportamiento en todo su periodo gubernamental. Pero eso es solamente mencionar un caso. Casi la mayoría de los gobernadores, la mayoría, no todos, han salido por la puerta trasera del Palacio de Gobierno, por la vergüenza que sienten de no haber cumplido con las promesas de campaña, pero sí cumplieron con sus intereses personales. Y por supuesto que eso no solo ha sucedido a nivel nacional, también a nivel local. A nivel local hoy vemos con tristeza cómo varios ayuntamientos también salen en esa misma dinámica. Y que por supuesto vemos con tristeza cómo los ciudadanos tlaxcaltecas lamentan de manera permanente que a pesar de los actos de corrupción que hay en nuestro estado, nadie haya pisado la cárcel por asuntos tan lamentables como los que estamos señalando. Estamos seguros que esta legislatura debe sentar las bases. Esta legislatura debe estar muy atenta a todos los acontecimientos que suceden en este estado. Y no es un asunto menor. Precisamente el día martes por la noche debieron haber terminado de entregar todos los entes públicos su cuenta pública del último trimestre del 2016 y muchos no cumplieron y todavía traen la idea los que no cumplieron que no va a pasar nada, porque así ha venido sucediendo. Y es la constante. Algunos gobernantes dicen, pues de todos modos podemos vaciar las arcas del municipio o de algún ente público y no pasa nada. Y nosotros queremos decirles que esta legislatura trae el compromiso de actuar con toda firmeza, de actuar con toda responsabilidad. No tenemos la menor duda que todos aquellos que quieran gobernar de manera correcta tendrán abiertas las puertas del Palacio Legislativo, pero quien lo quiera hacer de manera discrecional tendrá que pagar las consecuencias. Y quiero solamente hacer un comentario de cómo nos ha ido a nivel internacional. La disminución de su puntuación ha provocado que México empeore su posición respecto al resto de los países hasta la posición 123 de los 176 del ranking de corrupción gubernamental. Luego de sus habitantes creen que existe mucha corrupción en el sector público. Es decir, hemos descendido de manera importante en los últimos años. Por supuesto que la ley anticorrupción es más que urgente, Y quiero terminar mi participación solamente comentando de manera muy puntual
que la ley debe ser como la muerte, pareja para todos. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la señora diputada María Guadalupe Sáenz Santiago. Con su permiso, señor presidente. Honorable Asamblea, resulta de gran importancia para la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de esta 62 legislatura trabajar sobre el sistema anticorrupción del Estado de Tlaxcala, tal como lo dejamos asentado en nuestras propuestas que se incluyeron en el programa legislativo de este órgano parlamentario, ya que consideramos que la falta de un marco jurídico moderno, armonizado y con fuerza coercitiva ha generado diversos problemas para nuestro país y en nuestro Estado, tales como la corrupción, el conflicto de interés, el tráfico de influencias, la falta de transparencia y de rendición de cuentas. Al respecto, dejamos claro en este momento y en ese momento que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, establece en su artículo transitorio segundo que dentro del año siguiente a la entrada en vigor de esa ley, tanto el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias deberán expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en ese decreto. Es decir, tendremos escasos 6 meses para dar cumplimiento a ese mandato legal. Por tal razón, nuestra propuesta quedó integrada en el programa legislativo de este Congreso local para presentar, discutir y aprobar las leyes que integrarán el sistema estatal anticorrupción para terminar con la impunidad, la corrupción, la falta de transparencia y rendición de cuentas. En ese contexto, propusimos llevar a cabo las siguientes acciones legislativas. 1. Expedir la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción para establecer las bases de coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, así como las características del Sistema Estatal de Fiscalización y las obligaciones de los entes públicos del Estado en relación a la Plataforma Digital Nacional. 2. Expedir la Ley Estatal de Responsabilidades Administrativas para establecer las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores públicos del Estado de Tlaxcala de presentar declaración patrimonial de conflicto de interés y fiscal. 3. Expedir la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tlaxcala para fortalecer al órgano de fiscalización superior para el combate de la corrupción. 4. Reformas a la Ley Orgánica de la institución del Ministerio Público del Estado de Tlaxcala para crear la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción como órgano autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción. 5. Reforma al Código Penal del Estado de Tlaxcala para establecer las sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de corrupción, servidores públicos y particulares. 6. Reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala para fortalecer a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de la corrupción. Por ello, consideramos de vital importancia dar inicio a estos trabajos en los que la fracción parlamentaria del PAN estará pendiente de su cumplimiento con el objetivo de que Tlaxcala crezca y se desarrolle económicamente en un clima de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas. Es cuanto, señor presidente.
En vista de que ningún ciudadano diputado más desea referirse en pro o en contra de la iniciativa con proyecto de acuerdo dado a conocer, se somete a votación. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. ¿25 votos? Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvase manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida en lo general y en lo particular, se declara aprobada la iniciativa con proyecto de acuerdo por unanimidad de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el acuerdo y al secretario parlamentario lo mande al Ejecutivo del Estado para su aplicación correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 2 de febrero de 2017. Oficio que dirige la diputada Cristina Ismene Gaitán Hernández, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los congresos de las entidades federativas para que tomen en consideración lo previsto en el Código Penal Federal en materia de tipificación del delito de feminicidio y, en su caso, realicen las reformas que consideren pertinentes a sus legislaciones locales. Oficio que dirige el licenciado José de Jesús Reynoso Loza, secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual remite copia de los acuerdos legislativos con número 971, 61, 17, 972, 61-17, 978-61-17 con relación al aumento al precio de las gasolinas. Oficio que dirige el diputado Néstor Núñez López, presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a través del cual remite el punto de acuerdo por el que se exhorta a los 32 congresos locales de nuestro país para que se pronuncien a favor de revisar las políticas más lacerantes causadas por el incremento nacional del precio de los combustibles. Escrito que dirigen el expresidente, ex tesorero y ex síndico del municipio de Xaltocan, al ciudadano Eugenio Anacleto Sánchez Amador, presidente del municipio antecitado, a través del cual remiten la comprobación de la cuenta pública del mes de octubre del ejercicio fiscal 2016. Escrito que dirigen el expresidente, ex tesorero y ex síndico del municipio de Xaltocan, al ciudadano Eugenio Anacleto Sánchez Amador, presidente municipal antecitado, a través del cual remiten la comprobación de la cuenta pública del mes de noviembre del ejercicio fiscal del 2016. Escrito que dirigen el expresidente y ex tesorero del municipio de Xaltocan a la contadora pública María Isabel Delfina Maldonado Texle, auditor superior del órgano de fiscalización superior del Congreso del Estado, a través del cual le solicitan el apoyo para poder solucionar la inconsistencia de la información del sistema contable gubernamental tercero. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo se acuerda. Del oficio que dirige la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, túrnese a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y a la de Desarrollo Económico para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, túrnese a las Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y
y al desarrollo económico para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. De los escritos que dirigen el expresidente, ex tesorero y ex síndico del municipio de Xaltocan, túnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del escrito que dirige el expresidente y ex tesorero del municipio de Xaltocan, túnense a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que deseen referirse a asuntos de carácter general. En vista de que ningún diputado más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 11:51 del día 2 de febrero de 2017, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 7 de febrero de 2017, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada del reglamento. Muy buenos días.